Primera de Reyes, vamos a estar leyendo capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer versículo 19 también. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Leemos en el nombre del Señor, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19, y dice: Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Señor, gracias por poder estar, Señor, una vez más delante de tu presencia, en tus cosas, en tu casa, para alabar y bendecir el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por el privilegio inmenso que nos das de poder a través de tu palabra ser edificados, ser llevados a un nivel mayor de conocimiento, de revelación. Permítenos, Señor, en los minutos que tenemos por delante, Señor, poder extraer de la palabra el consejo, la sabiduría, Señor, la revelación que tú tienes para cada una de nuestras vidas en este día. Por eso te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y deposites en cada uno de nosotros esa semilla de cambio, de transformación, Señor, que solamente tú puedes traer a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué quiero en esta tarde, noche, poder compartir y estar unos minutos a través de la palabra del Señor? Y quiero hablar en esta noche de cómo Dios, lo que desea Dios de nuestras vidas, y cómo muchas veces el cristiano, cada uno de nosotros, muchas veces no podemos desarrollar en la totalidad ese propósito, ese llamado que Dios tiene sobre nuestras vidas, porque muchas veces hay diferentes circunstancias y cosas que nos pueden tirar hacia atrás o nos atan, y siempre estamos caminando, avanzando, y por diferentes circunstancias retrocedemos o avanzamos 2 pasos y retrocedemos 1, avanzamos 3 y retrocedemos 2, avanzamos 5 y retrocedemos 5. ¿Cuántos han jugado al juego de la oca? ¿Alguna? O al ludo, cualquiera de ese tipo de... Veo que cuando se lo va persiguiendo y llega a algún lugar determinado, a un casillero determinado, y de acuerdo al número, de acuerdo a lo que está en ese casillero, o avanza o vuelve al principio. ¿Cuántos hemos sentido muchas veces que siempre estamos arrancando? ¿Cuántos han sentido en algún momento como que siempre se está arrancando? Como que siempre estamos empezando de vuelta. Y sabe, mi hermano, que la palabra de Dios nos enseña que usted y yo necesitamos, primero que nada, entender que hemos sido llamados y que hay un propósito en nuestras vidas determinado, y que ese llamado no tiene fecha de caducidad. Ese llamado es eterno, y Dios está trabajando y formando nuestras vidas. Pablo a Timoteo le habla, en su segunda carta a Timoteo le habla de ser un obrero aprobado. ¿Cuántos han leído esa carta? En una de esas, en esa carta, en uno de los capítulos dice: preséntate como obrero aprobado, preséntate con diligencia, rápidamente, realmente que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué arrepentirse y que usa bien la palabra de verdad. O sea que Dios le está diciendo, Pablo a Timoteo le está diciendo y enseñando. Era un joven ministro en el cual estaba
desarrollando su llamado, desarrollando su tarea, desarrollando realmente su labor. Y en muchas ocasiones, si usted lee las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, en muchas ocasiones Pablo tiene que levantar las manos de Timoteo porque es un muchacho joven en el cual está en su principio de ministerio y está tratando de servir a Dios, y tienes idas y vueltas, y tiene problemas, y tiene circunstancias, y tiene diferentes procesos en el cual está pasando, pero Pablo es puntual cuando trata de enseñarle y cuando le está soltando realmente la palabra para sostenerlo, mentorearlo, y le está diciendo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero no tiene de qué arrepentirse, un obrero aprobado. Muchas veces en nuestras vidas tenemos bendición de Dios en diferentes áreas, pero no está la aprobación de Dios. Y cuando no hay aprobación de Dios, muchas veces damos vuelta sobre diferentes circunstancias, sobre diferentes bendiciones, y no podemos asirnos o disfrutar de lo que tenemos en nuestras manos porque nos falta un respaldo extra, que es la aprobación. Que es la aprobación de Dios, que viene por el proceso de haber estado pasando por un proceso. Y es ahí donde muchas veces el cristiano reniega de pasar por el proceso. El cristiano reniega de los procesos. No nos gustan los procesos. No nos gusta la formación. No nos gusta ser formado, porque ser formado tiene que ver con que vamos a ser tratados y vamos a ser, mi hermano, va a ser tocadas nuestras áreas que muchas veces no queremos que sean tocadas, o que no queremos que sean, mi hermano, puestas a la luz. Y necesitamos ser tratados y formados por la palabra del Señor y por Dios, y ser, mi hermano, instruidos en la palabra, y poder llegar a hacer lo que Dios diseñó de nuestras vidas. Lo que Dios diseñó de nuestras vidas. Pablo le está diciendo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea que le está diciendo Timoteo, muchas veces te has presentado, pero no has estado aprobado. No has estado siendo aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Cuando te presentes ante Dios, que tu vida esté aprobada, que tus acciones estén aprobadas. Y es ahí donde empieza el trato de Dios con nuestras vidas. Yo pregunto, ¿cuántos queremos servir a Dios o estamos teniendo la intención de servir a Dios? Todos levantamos la mano porque es nuestra intención, ¿o no es así? Servir a Dios en diferentes formas, diferentes índoles, diferentes circunstancias, pero todos necesitamos y queremos servir a Dios de una forma u otra. Servir a Dios, ser útiles para Dios. Muchas veces el hecho de poder tener la intención de decir quiero servir a Dios. Muchas veces la gente pregunta y dice, los hermanos preguntan: pastor, ¿en qué puedo servir? Yo necesito servir, quiero servir a Dios. Ahora, el hecho de ponernos al servicio de Dios implica pasar por el hecho, mi hermano, por las manos de Dios para ser probados, para ser tratados por Él, para ser, mi hermano, llevados y tratados aún en las áreas en el cual muchas veces no queremos que se nos toque. Áreas íntimas, áreas en el cual solamente Dios conoce realmente cómo somos en la intimidad, cómo somos en la soledad. Solamente Dios conoce cómo somos cuando nadie nos ve. Y son esas áreas en las cuales Dios quiere tratar. ¿Por qué? Porque son esas áreas las que muchas veces a lo mejor están impidiendo que yo en lo visible sea aprobado y sea respaldado en su totalidad. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Cuántos quieren ser tratados por Dios? Ahora nadie quiere ser tratado. Nadie quiere servir ahora. ¿Cuántos quieren ser tratados por Dios? Queremos ser tratados por Dios. La única forma, mi hermano, de ser tratado por Dios es que ya nosotros no tengamos otro motivo que servir a Dios. Que no tengamos otra alternativa que servir a Dios. ¿Por qué le digo esto?
¿Sabe que cuando el cristiano, el ser humano, tiene otras alternativas, siempre se repartirá en las diferentes alternativas su fuerza, su tiempo, su dedicación, su devoción, su pasión? En todas las alternativas, en todo el abanico de alternativas que muchas veces tenemos, vamos a ir repartiendo nuestro tiempo, vamos a ir repartiendo nuestro vigor, nuestra fuerza, vamos a ir repartiendo, mi hermano, el conocimiento, y vamos a ir tocando y haciendo muchas cosas, llevándolas a la par. Pero cuando se trata del servicio a Dios, usted y yo no podemos tener alternativas extras. Usted y yo no podemos tener, mi hermano, alternativas para tomar y decir, bueno, esto sí lo hago, esto no lo hago. Ahora sí, ahora no. ¿Cuántos me van siguiendo? Eso ya en Dios, cuando usted y yo desarrollamos o queremos desarrollar un propósito, un llamado, un servicio, un talento, una vocación, no podemos decir ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Ahora voy, ahora no voy. Ahora hago, ahora no hago. Y la única manera, mi hermano, la única manera es que nosotros aprendamos a quemar las naves. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Quemar las naves. ¿La han escuchado o no? Bueno, que somos más grandes. A lo mejor los adolescentes no. Nosotros con la hermana Rosa le hemos escuchado. Quemar las naves. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? A lo mejor la hermana Rosa no, yo sí. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Quemar las naves. No, no se haga el... Diga sincero, ¿cuántos han escuchado esa expresión? Jonathan sí, Vanessa no, se hace la apéndice. Deciré sí. Adriana sí, Lía no, dice que es muy joven para... ¿Quién? Ahora vamos a leer. Pero ¿cuántos han escuchado esa expresión? Es una expresión real. Quemar las naves. Miren, le voy a leer algo. ¿De dónde viene, dónde nace esa expresión? Mire. Quemar las naves. Quiero leerle algo. Mire. De su origen. Tiene origen en el siglo III antes de Cristo, tal y como refleja Manuel Campuzano en su libro de Alejandro Magno, La excelencia desde el liderazgo. Al parecer, dice, fue el rey de Macedonia quien dio vida a esta expresión a partir de una maniobra militar. Cuenta Manuel Campuzano en su libro que al llegar a la costa fenicia, Alejandro Magno observó que sus enemigos le triplicaban en número y que su tropa se veía derrotada antes de pisar el campo de batalla. Alejandro Magno desembarcó e inmediatamente mandó quemar todas las naves. Cuenta Campuzano que mientras su flota ardía, el líder macedonio reunió a sus hombres y les dijo: observad cómo se queman los barcos. Esa es la única razón por la que debemos vencer, ya que si no ganamos, no podremos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente, ni podrán abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Debemos salir victoriosos en esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta y es por el mar. Caballeros, cuando regresemos a casa lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos. No había otra manera. Y ahí nace la frase, o podríamos decir, quemar las naves. Mi hermano, si usted lee la historia del pueblo de Israel y le queremos asemejar o llevar a la palabra del Señor, cuando ellos salen después de estar más de 400 años, 430 años de esclavitud, ellos salen de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Vuelvo a repetir, ellos salen de estar 430 años de esclavitud. Muchos nacieron en esclavitud. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. En cada tropiezo, en cada circunstancia, en cada momento difícil, en cuanto se encontraran después de que pasaron en seco el Mar Rojo, dice que ellos decían: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Volvámonos a Egipto. ¿Cuántos han leído la historia? ¿Han leído la Biblia alguna vez?
¿No decían eso? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? En Egipto teníamos pan. En Egipto teníamos carne. En Egipto teníamos diferentes... Estábamos esclavos, eso sí, éramos esclavos. Pero teníamos un techo, pero teníamos pan todos los días. Éramos esclavos, pero teníamos todos los días carne. Pero éramos esclavos. Cuando Dios los saca a través de la promesa, Egipto nunca salió de sus mentes y de sus corazones. Ellos quedan en el desierto y muere toda la generación que salió de Egipto. Toda esa generación murió. Solamente 3 no murieron. ¿Cuáles fueron los que no murieron en el desierto? A ver. Josué, Caleb y Moisés. Moisés vio la tierra, Dios lo enterró, Dios lo guardó, Dios lo dejó ahí. Pero todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Murieron en el desierto porque Egipto nunca salió de ellos. Siempre pensando el hecho de tener Egipto como una alternativa. Siempre viendo Egipto como no estamos bien, pero tampoco éramos esclavos, no teníamos todo lo que deseábamos, pero era nuestro hogar. Y sabe, mi hermano, que esa mentalidad rige muchas veces aún hasta el día de hoy en muchos cristianos. No se está bien, pero bueno, pero ya vamos a mejorar, pero no hacen cambios para mejorar. Lógicamente queremos más cosas, queremos alcanzar aquello, pero nos amoldamos a las circunstancias y no somos capaces de quemar las naves. No somos capaces, mi hermano, quemar las naves significa quemar las alternativas que muchas veces tenemos abiertas, las puertas que muchas veces dejamos por las dudas. Por las dudas que Dios no se produzca el milagro. Ya tengo la tarjeta del médico, ya sé a quién llamar. Por las dudas. Lógicamente que Dios utiliza la ciencia. Yo aconsejo, mi hermano, la ciencia para algo está. Porque Dios bendice y ha puesto la ciencia. Ahora, a quien yo debo de acudir primero es a Dios. Es a Dios. Dios debe ser mi respaldo, Dios debe ser todo lo que yo necesito y Dios debe ser mi primera prioridad. Dios debe ser mi primera prioridad. Y cuando yo pongo a Dios en el primer lugar, las otras alternativas tengo que sacarlas. ¿Por qué? Para que no sean alternativas, sino que yo lo tenga solamente ¿a quién? A Dios. A Dios. Decía Carlos Mango, no hay forma, que una vez quemadas las naves, no hay forma, tenemos que ¿qué? Que vencer. Tenemos que vencer. Tenemos 2 alternativas, o vencemos o nos quedamos de planta aquí, o nos quedamos en esta tierra. Si queremos volver, tenemos que ¿qué? Que vencer. Ahora, si queremos ver si usted y yo queremos ver la gloria de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Vencer. Y la única manera de vencer es ¿qué? Es luchar. Y la única manera, si yo estoy venciendo o luchando, quiere decir que hay una confrontación. Y quiere decir que hay una prueba. Y quiere decir que hay algo que se está formando en mí. Si no, ¿para qué voy a vencer? Si yo quiero vencer es porque hay una oposición que yo tengo delante. Entonces necesito vencer. Porque si yo no venzo, nunca voy a ver la gloria de Dios. Si yo no venzo, nunca voy a ver al Dios que bendice, que prospera, al Dios que respalda, si yo no venzo. ¿Cuántos me van siguiendo? Necesitamos vencer. ¿Cuántos necesitan vencer cosas? Necesitamos vencer pensamientos, necesitamos vencer actitudes, necesitamos vencer, mi hermano, en muchas áreas de nuestra vida. Porque tenemos abiertas, vuelvo a repetir, alternativas en el cual no nos sale esto, bueno, pero vamos por acá. Y creemos que Dios nos está probando. Y Dios lo único que está haciendo, mi hermano, es por misericordia, sustentándonos.
Pero la aprobación de Dios es solamente para aquellos que han pasado el proceso. Que han pasado el proceso. Y si hay algo, mi hermano, que al cristiano no le gusta es el proceso. Porque en el proceso somos formados y en el proceso, vuelvo a repetir, son tocadas las áreas que muchas veces no queremos que sean tocadas. No queremos que sean tocadas. Decía vez pasada estábamos en una reunión pastoral y alguien nos hablaba y nos ministraba de nuestras sombras, como cristianos, como hijos de Dios, como líderes, como pastores. Dios es nuestra luz, pero toda luz, mi hermano, cuando se le pone un objeto delante o se le pone un cuerpo delante, mi hermano, hay una parte que será alumbrada, pero otra parte que no tendrá luz. ¿Cómo me van siguiendo hasta ahí el ejemplo? Cuando usted se pone delante, a ver, ¿tengo sombra? Sí, más o menos. Hay una parte que alumbra, pero hay una parte que no es alcanzada por la luz. Eso es sombra. Todos tenemos una sombra. Y es esa parte de nuestra vida en el cual muchas veces la parte que no se ve, la parte que no es alumbrada, la parte que no es expuesta, es la parte que debe ser tratada por Dios. Todos tenemos sombra, dígale que está lo suyo, todos tenemos sombras. Ahora, las sombras implican cosas que solamente Dios sabe. Que solamente Dios sabe. Nuestras sombras son, mi hermano, esos momentos de que solamente Dios conoce lo que hice, lo que hablé, lo que pensé. Donde pisé, solamente Dios lo conoce. Solamente Dios lo conoce. Esas son nuestras sombras. Dígale al que está a lo suyo, Dios conoce tus sombras. ¿Cuántos tienen sombras? Todos tenemos sombras. Ahora, ¿cuántos nos animamos a que Dios trate con nuestra sombra? ¿Cuántos nos animamos a que Dios trabaje en nuestras sombras? Bueno, hay menos. ¿Cuántos nos animamos a que Dios trabaje con nuestras sombras? Nuestras sombras son aquellas áreas no tratadas. Nuestras sombras, mi hermano, son las naves que no hemos quemado. Nuestras sombras son, mi hermano, áreas de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestra mente, de nuestro espíritu, en el cual solamente Dios conoce y es una excusa que tenemos. Bueno, Dios conoce que estoy en un proceso. Sí, Dios conoce que, pero ¿hasta cuándo vamos a estar? Terminemos un proceso y empecemos otro. Terminemos de ser tratados en un área y empecemos a ser tratados en otra. Como hombres de Dios, como mujeres de Dios, necesitamos servir a Dios y presentarnos ante Dios aprobado. No podemos dar 5 pasos hacia adelante y la semana que viene retroceder 3. No podemos encarar con toda la fuerza, pero ante una circunstancia decir, ay, pero ¿por qué no sacaste de aquí? Como el pueblo de Israel. El primer momento de hambre, el primer momento de incertidumbre, el primer momento en el cual no había la provisión, empezaron a dudar. Moisés 40 días y 40 noches en el monte y empezaron a decir, bueno, danos un Dios, le dijeron a Aarón. Tenemos que servir algo. Queremos ver algo. Haznos un Dios. ¿Hasta dónde llega el pensamiento del ser humano? Dice, haznos un Dios. Queremos seguir algo, queremos ver algo. Y a ese algo queremos seguir. Queremos ver algo. O vencemos, mi hermano, o morimos en el intento. Pero necesitamos tener, mi hermano, nosotros necesitamos tener el carácter necesario, mi hermano, para que Dios nos dé la capacidad para vencer. Porque en Cristo somos más que vencedores. Y nos habla de lucha, nos habla de confrontación, nos habla, mi hermano, de poder confrontar aún con nosotros mismos. Tenemos que vencer, pero para vencer yo debo de prepararme, para vencer yo debo de ser formado, Lo que mi hermano se predica, lo que se enseña, lo debo de practicar, porque palabra que se enseña, palabra que va a ser probada. ¿Cuántos sabían eso?
Cuando usted manda a sus niños, pero cuando usted iba al colegio, cuando le enseñaban un tema, era lógico que a la semana siguiente viniera ¿qué? La evaluación. ¿Por qué? Porque le enseñaron un tema para pasar a otro tema. Ahora, el cristiano es el único que quiere aprender, pero no ser probado. El único que quiere recibir revelación, pero que esa revelación no sea probada. Recibir palabra, recibir enseñanza, pero no ser probado. Dígale qué tal soy. Es imposible. Es imposible, no sucede de esa manera. No sucede. Todo miércoles, sábado, todos los días de reuniones se enseña. Ahora, cada palabra tiene su evaluación. Yo no puedo andar, mi hermano, como si no estuviera o como si no fuera, no voy a ser probado o no voy a ser, mi hermano, puesto a prueba la palabra que se me está dando. Por eso Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahora vuelvo para ir cerrando a los versículos que usted y yo tenemos. Primera de Reyes 19:19. Todos conocemos la historia o el contexto de la historia. Dice que el profeta Elías, después de toda una manifestación sobrenatural, poderosa, la más grande que él pudo vivir, después de la manifestación de hacer descender fuego del cielo, ¿cuántos recuerdan? Había todo, mi hermano, un séquito de más de 800 profetas de Baal, de Acera, que habían intentado lo mismo, pero no les había sucedido, no había realmente tenido victoria en eso. Elías hace descender fuego del cielo, literalmente. Dice que el holocausto fue quemado, las piedras fueron consumidas, el agua lamida por las llamas. Después de todo eso, Elías escapa, y lo que usted y yo conocemos por el hecho del mensaje de Jezabel. Él se encuentra en una cueva, escondido, temeroso, y Dios, mi hermano, habla con él y dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuántos ya entraron en contexto? ¿Qué haces aquí? 3 veces le preguntó, 3 veces lo fue a encontrar para sacarlo de su estado. Cuando no entendió lo que Dios quería de él, le dijo la última vez, Elías, está todo bien, pero te pido el último favor. Tienes que ungir 2 reyes y un profeta en tu lugar. Y ahí donde viene esta historia. Dice que él caminando va a tierra de Eliseo. Partiendo él de allí, habla de Elías, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Eliseo, un joven, Eliseo, un muchacho en el cual estaba en su presente perfecto, podríamos decir. Él estaba en su presente haciendo lo que solía hacer, no tenía problemas porque era una familia adinerada, era una familia de poder, 12 yuntas de bueyes. No cualquiera tenía 12 yuntas de bueyes. Ya tener una era importante en la familia. Él araba con 12 yuntas de bueyes. La última, él comandaba la última. Y dice que cuando él camina, él estaba trabajando, arando la tierra, el campo, dice que pasa Eliseo y tiras a sus pies el manto. Entendiendo realmente lo que estaba pasando, sin palabra alguna, dice que corrió delante de Elías y le dijo y le pidió que lo esperase. Espérame un poquito acá. Yo voy, me despido de mi madre, de mi padre, y vengo y te sigo y te sirvo. Él estaba siendo llamado, él estaba siendo reclutado, él estaba siendo, mi hermano, probado para ser llevado al servicio de Dios. Él entendió su llamado, él entendió que era su momento, él entendió que no tenía otra cosa que hacer. Ahora, ¿cómo demostró que él no tenía otra cosa que hacer? Dice que él mientras él iba a ocupar el lugar de saludar a su padre, despedirse de su padre, de su madre, de sus parientes, de su familia, dice que quemó
Agarró la yunta, la rompió, la madera la rompió y mató una yunta de bueyes y la coció. Un gran asado. Y dice que convidó a todos los que estaban a su alrededor. ¿Qué es lo que él estaba haciendo? Él estaba quemando sus naves. Él entendió que su pasado o su alternativa le iba a ser de tropiezo cuando tuviera la primer prueba, la primera dificultad. Él entendió que tenía que quemar sus naves. Él entendió que tenía que darle al llamado una importancia vital. A lo que estaba pasando en su vida le tenía que dar una relevancia, mi hermano, total. Él no podía volver atrás. Porque si él volvía atrás, mi hermano, si él volvía a la casa de su padre, su madre, iba a ser un derrotado. Ay, me salió mal el negocio. Elías no fue, mi hermano, un mentor de los grandes mentores o de los mentores fáciles. Le hizo la vida imposible a Eliseo. Pero a él no le quedaba otra porque no podía volver atrás. Él no podía volver atrás. Y sabe, mi hermano, que el cristiano muchas veces, aún en diferentes circunstancias de su vida, no toma, mi hermano, las cosas que les pasan en el presente, no las toma de la manera que las debe de tomar. Y siempre están empezando cosas. Siempre se está empezando. Porque no se queman las naves, porque no se quema la yunta, porque no se quema el arado. Por alternativas. Siempre teniendo, mi hermano, una alternativa ahí en la mano, por si las dudas. Dios falla. Por si las dudas, el llamado no es tan así. Por si las dudas. Servir a Dios implica, mi hermano, quemar las naves. Servir a Dios implica quemar la yunta y con mi hermano, con el arado, con la madera, hacer brasas para cocer la carne. Servir a Dios, eso es servir a Dios. Eso es, mi hermano, si una persona, si en usted hay un llamado, si en usted hay algo que está sintiendo dentro de sí, que está siendo llamado, que está siendo tratado por Dios para algo que a lo mejor no tiene la totalidad del entendimiento, a lo mejor no tiene todo claro del mensaje, a lo mejor no tiene todo claro del llamado. Eliseo no tenía todo claro, solamente lo único que tenía claro es que Dios lo había llamado. Es que Dios lo había llamado. Y cuando él entendió que Dios lo llamó, él no quiso tener alternativas o puertas abiertas para que sean motivo o excusa de volver atrás. Cuando usted tiene un completo convencimiento de que es un llamado de Dios, nada de lo que está alrededor usted lo tomará como excusa o como alternativa para volver atrás. Nada. Vendrán problemas, dificultades, y lógicamente que vendrán problemas y dificultades. Lógicamente que vendrán desavenencias, lógicamente que vendrán desacuerdos. ¿Sabe cuántos desacuerdos tuvo Eliseo con Elías con Eliseo? Muchísimos. Pero en ninguno de esos desacuerdos Eliseo dice, bueno, ya está, no lo aguanto más. ¿Cuántos no aguantan más a su pastor? No, yo cierro los ojos. Si piensa eso es porque no ha quemado las naves. Porque siempre está la alternativa o siempre está el hecho de estar pensando volverse atrás. Y si hay algo que Dios me ha puesto, mi hermano, es para hacerle a usted la vida imposible. Para que usted llegue a ser lo que tiene que ser. Por más que se ría y por más que diga. Y me sale perfecto. ¿O no? ¿Me sale bien o no? Nah, no tanto, no es para tanto. Hay peores. ¿O no? ¿Cuántas veces, mi hermano, cuántas veces un hijo nuestro ha renegado de algo que usted le ha dicho
Porque no lo entiende. Porque no lo entiende. Y la única manera de que yo lo entienda es cuando a mí me toque ser padre. Ahí me cayó la ficha de decir, con razón rabiaba tanto mi mamá, mi papá. ¿O no es así? Porque siempre creemos saber todo. Siempre creemos estar un paso adelante. Pero un formador, mi hermano, un formador es alguien que va a tocar tus sombras. No va a tocar tus luces. No va a tocar tus áreas que están visibles. No. Va a tocar tus sombras. Y muchas veces el formador es no maltratado, pero mal visto. ¿Por qué? Porque lógicamente mete la mano donde no quieres que sea metida. Donde no quieres que seas tratado. Donde estás cómodo con esa sombra. Pero si quieres servir a Dios, yo quiero decirte algo. Si quieres servir a Dios, vas a tener que entender que las sombras también son tratadas. Y que para el sistema es sombra, pero para Dios no. Para Dios no. Para Dios no es tratada. No es imposible. Pero la única manera es quemar las naves. ¿Y sabe cuántas veces, mi hermano, gente que tiene llamado, que tiene talento, que tiene dones, no alcanzan a explotar en todo su nivel o en todo lo que deberían explotar porque no han quemado las naves o no han quemado la yunta, no han hecho ese asado para todos? Porque siempre está la alternativa. Siempre está el hecho de decir, bueno, voy a probar un mes más, pero a la primera que no me guste, a la primera, y en todo, no solamente en cosas de la iglesia, en la vida misma, en la vida misma. La vida tiene que ver con eso también, de ser tratado. De ser tratado. Yo no puedo andar por la vida haciendo lo que yo creo que solamente yo tengo que creer o hacer. Total, bueno, yo soy así. Sí, yo soy así. Ahora, ¿qué culpa tiene el que está al lado mío? Que yo sea así. Yo debo ser tratado. Yo debo ser tratado. Muchas veces decimos, bueno, el que no le guste. Eso no es entender que soy parte de algo más grande que yo mismo. Es no entender que a pesar de que yo diga que yo soy así, el que está al lado, que no tiene nada que ver conmigo, no tiene por qué comerse un mal gesto, un maltrato, por el hecho de que yo soy así. Dígame si no todos tenemos que ser tratados. Y esas son sombras. Y esas son sombras del liderazgo también. Si usted quiere ser líder, si usted quiere recibir y quiere afrontar un llamado y desarrollar un llamado, mi hermano, usted tiene que ser tratado en sus sombras. Pero por sobre todas las cosas tiene que quemar las naves. Porque si le queda una nave, después va a estar peleándose con el que está al lado suyo para llevarse la nave y volver. Por eso todas las naves fueron quemadas. O vencemos o morimos. O vencemos o morimos. También los discípulos, los apóstoles tuvieron ese momento de debilidad. Cuando ellos encontraron que ya no estaba Jesús entre ellos. Cuando ellos encontraron que sí, habían pasado un buen momento, 40 días con Jesús y viendo, sintiendo, siendo movidos a desarrollar, pero en un momento determinado el libro de Juan habla que Pedro dice, me voy a pescar, porque era lo que sabía hacer. Pero él ya había sido llamado, mudado, diciendo, ven conmigo y te haré ¿qué? Pescador de hombres. Pero lógicamente era su oficio natural, él quería volver, o su intención era volver a su naturalidad. Y ahí es donde Jesús lo trató nuevamente y lo llamó desde la orilla, y cuando Dios le entrega al cuidado de la iglesia.
Pedro, ¿me amas? ¿Cuántos recuerdan esa historia? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Necesitamos, mi hermano, tener acciones claras con Dios. Necesitamos ser claros con Dios. Mi hermano, si usted decide el hecho de decir quedarse arriba de la nave, está bien también. Ahora, no pretenda servir de esa manera. Está bien acompañar, porque mucha gente acompaña y está perfecto. Ahora, creo firmemente que llegará un momento en su vida, como llegó un momento en la mía, en el cual tenemos que decidir, mi hermano, ser primero. Porque muchas veces nos acostumbramos a ser segundos. Y es bueno ser segundo, ¿por qué? Porque no está la totalidad de la responsabilidad. Sirvo a Dios, pero no toda la carga es mía. Pero va a llegar un momento que la exigencia de Dios será tal en cuanto al llamado o a la asignación que tengo, que tendré que decidir quemar mis naves. Quemar mis naves. ¿Sabe cuántos milagros no suceden porque la gente no quema sus naves? ¿Sabe cuántos oficios no prosperan porque la gente no quema sus naves? ¿Sabe cuántos talentos no explotan porque la gente no quema sus naves? ¿Sabe cuántas familias no logran lo que tienen que lograr porque no queman sus naves? Porque siempre teniéndolo a Dios como una alternativa más de tantas. Y no funciona el evangelio así. Dios no es una alternativa más de tantas. Dios es la única alternativa que yo tengo. Dios es lo único que yo tengo. Es mi única provisión. Que Dios utilice el sistema es otra cosa. Que Dios utilice todo lo que está a mi alrededor es otro tema. Ahora, Él es mi fuente de provisión. Él es mi fuente de respaldo. Él es mi fuente de verdad. ¿Cuántos me van siguiendo? Si no es Él, yo voy a tener, mi hermano, siempre una nave por las dudas. Por las dudas. Si Él no es mi fuente, voy a estar bebiendo de cualquier otra, por más que no me sacie toda la sed, pero por lo menos para este rato me alcanza. Por eso la mujer samaritana le dijo, Jesús le decía, si tú bebes de mí, del agua que yo tengo, nunca más tendrás sed. Nunca más tendrás sed. Y el cristiano se acostumbra a volver siempre al pozo. A volver siempre al pozo. En vez de beber de Él. A volver siempre a la rutina. A volver siempre hacia atrás. A volver siempre a abastecerme yo. Porque beber del pozo era, mi hermano, hacerlo yo. Bajar el cántaro, llenarlo de agua, trabajarlo yo. Es mi esfuerzo, es mi sustento, lo que yo puedo lograr. Lo otro es dependencia de Dios. Y estamos acostumbrados a esa manera de trabajar. Pero ¿cuántos en esta noche quieren quemar, mi hermano, sus naves? ¿Cuántos quieren quemar la yunta porque entienden que hay un manto que se tiró? A lo mejor no está la totalidad del llamado en la comprensión de nuestra mente. A lo mejor no está la totalidad del talento, todo lo que yo creo que tengo que hacer. Lógicamente que a lo mejor no está todo el panorama completo. Pero si hay algo seguro, Dios me llamó. ¿Cuántos tienen esa seguridad de que Dios lo llamó? Si usted tiene esa seguridad de que Dios lo llamó, mi hermano, también tenga la seguridad que Dios lo va a preparar y lo va a formar. Pero para eso tiene que quemar la yunta, matar los bueyes, porque usted no puede volver atrás. A usted mismo se debe de decir, debo de dejar de retroceder. Tengo que dejar de retroceder. Tengo que dejar de mirar atrás. Tengo que dejar de ver lo que no pudo ser.
y creer en lo que puede ser. ¿Cuántos se animan a confesar eso esta noche? Yo quiero que se ponga de pie. Hay tanto potencial en usted. Hay tanto potencial. Hay tanta fuerza, hay tanta capacidad, que muchas veces, mi hermano, necesitamos ser confrontados para ser movidos de la realidad y de lo que nosotros nos metemos. Pero necesitamos ser movidos, removidos, alertados. Mi hermano, que necesitamos, hay un manto tirado delante suyo. Usted tiene dos alternativas: o tomarlo creyendo que Dios está en el asunto, o quedarse arando y viviendo de su presente a lo mejor perfecto, pero se quedará sin probar que a lo mejor Dios puede superar eso. A lo mejor Dios puede, y no es que pueda, realmente tiene el poder para hacerlo. Pero ¿sabe cuántas cosas usted no ha probado de Dios? No ha visto a Dios, no ha sentido a Dios por alternativas que están ahí, por si las dudas. Y necesitamos creer y quemar las naves y quemar la yunta, romper la madera, y decirle a Dios: Señor, yo te voy a demostrar que no voy a volver atrás. Es una decisión. Vamos a tener conflictos, y lógicamente que vamos a tener conflictos. Vamos a tener pruebas, vamos a tener pruebas. Pero de todas ellas, Dios me va a librar. Dios me va a librar, porque no me queda otra: o venzo o me muero en el intento. Cierre sus ojos ahí donde está. Adórelo a Él.